Para nadie es un secreto que la carga fiscal española es totalmente abusiva y letal para cualquier emprendimiento, en muchos casos teniendo que pagar hasta un 70% de lo que ganas en impuestos. Y a pesar de que muchos defiendan que una carga fiscal alta es señal de países desarrollados, la verdad es que en España hay un despilfarro súper innecesario de los recursos recaudados a la fuerza por Hacienda, como financiando ministerios locos o simplemente regalando el dinero a otros países, sin justificación válida. Entonces, no es descabellado para ningún español ni residente en España buscar la forma legal de no tener que pagar impuestos, o al menos pagar lo menos posible. Así que hoy les traigo este video con la información que pude recopilar. También debo aclarar que no soy ningún tipo de asesor financiero. Si estás interesado en alguno de estos países, te recomiendo que te sigas nutriendo del tema y no te quedes solo con lo que yo te digo. Para este video estamos hablando de lugares que deben cumplir ciertas características que le permitan a un español tener buena vida, o al menos seguir lo más cerca de España posible. Así que preparen sus billeteras, porque comienza. Los mejores países para eludir impuestos si eres de España. Número 1. Portugal. Por supuesto, como no íbamos a hablar de nuestro país vecino, el país del bicho, la francesiña y el fado. Este maravilloso país hace frontera directa con España desde siempre, y lo mejor es que actualmente están haciendo reformas bastante suculentas para atraer emprendedores. Su carga fiscal es bastante aceptable, hasta el punto que acaban de aprobar un tipo de residencia que te permite vivir y pagar impuestos en Portugal mientras trabajas para una empresa española, lo cual es brutal desde cualquier sentido. Si por otro lado lo que deseas es invertir en un negocio, te tengo aún mejores noticias. El IRPF español tiene su equivalente en el IRS portugués. Solo que en el caso de España, los tipos oscilan entre el 12% y el 47% en función de la renta, y a ellos hay que sumar los tramos autonómicos, que varían mucho de una región a otra. Por ejemplo, en el tramo autonómico de Andalucía, el tipo más bajo es del 9,50% y el más alto del 23,70%, mientras que en la Comunidad Valenciana, una de las regiones con los tipos autonómicos más altos, la cifra oscila entre un 10% para las rentas más bajas y un 29,50% para las más altas, y en Portugal, el tipo aplicable más bajo es del 14,50% para las rentas más bajas, y del 48% para aquellos cuyas rentas superen los 80.882 euros, diferenciándose además si las rentas proceden del trabajo por cuenta ajena o son empresariales o profesionales. Pero los altos tipos impositivos del IRPF portugués se reducen radicalmente al acogerse al régimen NHR, donde se tributa apenas un 20% de tipo fijo. En España existen varios tipos de IVA. El general es del 21%, el reducido del 10% y el superreducido del 4%, mientras que en Portugal el IVA general es del 23%, con una tasa del 13% para el reducido y del 6% para el superreducido. Portugal no tiene impuestos sobre el patrimonio, ni impuestos sobre sucesiones, ni donaciones entre padres e hijos. Desde el año 2009, existe en el ordenamiento jurídico portugués un régimen especial para los contribuyentes recién llegados al país, denominado residentes no habituales. Aquellas personas acogidas a este régimen especial tienen un doble beneficio. Por un lado, no tienen que pagar por lo generado en el extranjero, o sea, España, y por otro, cuentan con un tipo fijo de gravamen del 20% para la mayor parte de sus rentas del trabajo generadas desde Portugal. Además, las pensiones de jubilación de origen extranjero o bien tributan a un tipo muy bajo o están exentas. Por otro lado, Portugal cuenta con ventajas en materia de criptomonedas. La autoridad tributaria portuguesa afirmó que los ingresos generados por la compraventa de criptomonedas, por ejemplo, Shiba Inu o Bitcoin, solo tributan en Portugal si estas operaciones se realizan de forma habitual, y por lo tanto constituyen una actividad profesional o empresarial por parte del contribuyente. España y Portugal cuentan con un convenio para evitar la doble imposición desde 1993, lo que significa que si llegase a haber conflictos, se te considerará residente del estado donde tengas más relaciones personales o, mejor dicho, donde hagas vida. Esto es brutal si por ejemplo te dedicas a trabajar por internet,
Puedes trabajar con clientes españoles o del resto de Europa desde Portugal sin ningún problema. Número 2. Andorra. El país de los youtubers. Los impuestos en Andorra, sin duda, se encuentran entre los más bajos de Europa. Si comparamos Andorra con otras jurisdicciones europeas, nos encontramos que la presión fiscal es más baja. Tanto las empresas como los residentes del Principado se benefician de estas condiciones fiscales, además de tener la suerte de vivir en un país hermoso, conocido también por sus valles, montañas y rica cultura mediterránea. Las leyes fiscales de recaudación de impuestos son sumamente beneficiosas, siendo uno de los factores que más atraen a las empresas a Andorra. El Principado es un lugar ideal para las pymes, con un impuesto de sociedades en Andorra máximo del 10% por ley, que puede reducirse hasta un 2% según el tipo de empresa, es uno de los más bajos en toda Europa. Crear una empresa en Andorra, o bien establecer la sede de una empresa en el Principado, es una opción a valorar para pequeñas y medianas empresas, así como para estructuras más grandes. Si comparamos el impuesto de sociedades de Andorra con los países vecinos, observamos que sigue siendo competitivo. El tipo general en España es del 25% y en Francia 25%, sin importar el volumen de facturación. ¿Qué impuestos pagan los autónomos en Andorra? Los impuestos asociados a los autónomos en Andorra se concentran básicamente en la declaración de la renta, que debe realizarse de manera anual, la declaración periódica del IGI y el pago de las distintas tasas e impuestos parroquiales. Aunque la condición de autónomo se obtuviera por la creación de una sociedad en Andorra, o por desarrollar una actividad comercial con profesión titulada, el autónomo solo está obligado a atender estos impuestos. Sin embargo, Andorra tiene un gran pero, y es que es un país diminuto. Por lo que su auge fiscal le ha dado una fama tremenda, y el hecho de que muchísima gente se está mudando al Principado, los precios de los inmuebles sea para compra o alquiler han crecido de forma brutálica, haciendo casi imposible conseguir dónde vivir. Además de esto, el gobierno de Andorra endureció los requisitos para españoles que quieran mudarse, ya que el país simplemente ya no se da abasto del crecimiento tan acelerado que está teniendo. Sin embargo, si llegases a conseguir una oportunidad para vivir y trabajar en Andorra, no te recomiendo rechazarla, ya que tendrás siempre la facilidad de estar a un par de horas de Barcelona, y pagando 4 veces menos de lo que pagarías en España. Número 3. Estonia. Una antigua república soviética a orillas del mar Báltico es la sociedad digital más avanzada del planeta. Improbable pero cierto. En el tranvía de camino al trabajo o en la sala de espera del dentista, sus ciudadanos pueden matar el tiempo en Facebook o hacer la compra semanal, pero también renovar su pasaporte, firmar un documento o crear una empresa. Esta es Estonia, el país que ha puesto la tecnología por bandera. Pero ahora vamos con lo que nos interesa. Impuesto sobre la renta. En Estonia el impuesto sobre la renta es del 20%, da igual cuánto dinero gane una persona, su impuesto será equivalente al 20% de su salario bruto. Eso hace que tengamos un sistema más justo, y sobre todo, mucho más sencillo de seguir por parte de los trabajadores y las empresas. Los autónomos también pagan 20%, más nada. El hecho de pagar un 20% fijo, ganes lo que ganes, ya convierte a Estonia en uno de los mejores países del mundo en cuestión de fiscalidad. El pero, que yo le veo a Estonia, es que además del idioma, que no es fácil aprender si eres español, el clima es realmente extremo, sobre todo si vienes del sur de España, ya que las temperaturas son realmente frías, casi siempre estarás bajo cero, y añorarás con tu vida pasar un fin de semana en Málaga. Para el cuarto y último puesto, les tengo una sorpresa, ya que es un país que nadie esperaría encontrarse en un video de este tipo. Antes de decirte el país, te pido por favor que dejes de lado toda predisposición y tomes de forma positiva todo lo que estoy por decirte, ya que para muchos es una buena opción, y si abres la mente muy probablemente también lo sea para ti mismo. Estoy hablando de Venezuela. Sí, Venezuela, el país de Maduro, de la dictadura y de la crisis económica. Antes de que quites el video, déjame explicarte por qué este país se encuentra en esta lista. Venezuela es un país que siempre ha vivido de sus ingresos derivados del petróleo, por lo que nunca ha tenido la necesidad de tener una carga fiscal alta, y hoy sigue siendo así. El impuesto sobre la renta
va desde el 6% hasta el 34% máximo. Y sumado a que el gobierno ha dado luz verde a los bancos para poder aperturar cuentas bancarias en dólares o incluso euros, muchos creadores de contenido se están mudando a Venezuela para poder ganar más de sus ganancias en YouTube, por lo que no es descabellado tomar en cuenta este país para tu facturación. Si bien es cierto de que Venezuela tiene importantes problemas con la salud pública, en Venezuela, si tú ganas en una moneda fuerte como el euro, puedes pagar un buen seguro de salud que te permita ser atendido en los mejores centros de salud, que están al nivel de cualquier centro europeo y no tienen ningún tipo de carencias de suministros. Mudarse a Venezuela es un movimiento arriesgado, pero que si se hace bien, puede traerte muchos beneficios a corto, medio y largo plazo. Sin embargo, en Latinoamérica, también hay muy buenas opciones fiscales si lo que quieres es irte a un país con un poquito más de tranquilidad. Pero de LATAM estoy preparando un video especial, hablando de la fiscalidad en estos países. Esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que todo lo hablado en este video es solo mi opinión, y de no estar de acuerdo, déjamelo saber en los comentarios. Esto ha sido Atlas Rebels y les recuerdo, la libertad da la vida.